Hola a todos y bienvenidos a Economía al Día. En el vídeo de hoy, vamos a explorar un tema fundamental para entender el funcionamiento de nuestras economías, el impacto del gasto público en la economía. A lo largo de este vídeo, vamos a sumergirnos en qué es el gasto público, cómo se ha utilizado históricamente, sus efectos positivos y negativos, y las perspectivas desde diferentes escuelas de pensamiento económico. Además, analizaremos las implicaciones políticas del gasto público y cómo puede influir en la dependencia de la sociedad del Estado. Así que, pónganse cómodos y prepárense para un viaje fascinante a través del mundo del gasto público y su influencia en nuestras vidas. ¿Qué es el gasto público? El gasto público se refiere a todas las erogaciones realizadas por el gobierno para satisfacer las necesidades colectivas de la sociedad. Esto incluye gastos en infraestructura, educación, salud, defensa, seguridad social, y muchas otras áreas. El objetivo del gasto público es proporcionar bienes y servicios que el mercado por sí solo no puede ofrecer de manera eficiente, asegurando así el bienestar general de la población. Por ejemplo, carreteras, puentes y redes de alcantarillado son infraestructuras esenciales que suelen ser financiadas con dinero público debido a su alto costo y la dificultad de cobrar por su uso de manera privada. El concepto de gasto público no es nuevo. Desde tiempos antiguos, los gobiernos han utilizado recursos para construir infraestructuras como caminos, puentes y sistemas de agua. En la Edad Media, los reyes y señores feudales recaudaban impuestos para financiar guerras y proyectos de construcción. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando el gasto público se expandió significativamente, especialmente después de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, cuando los gobiernos empezaron a intervenir más en la economía para promover el crecimiento y el bienestar social. En particular, el New Deal en Estados Unidos y el estado de bienestar en Europa marcaron un aumento significativo en el papel del gobierno en la economía. Efectos positivos del gasto público. El gasto público puede tener numerosos efectos positivos en la economía. Entre ellos, estabilidad económica. En tiempos de recesión, el gasto público puede estimular la demanda agregada y ayudar a mitigar los efectos negativos del ciclo económico. Por ejemplo, durante la Gran Depresión, el New Deal de Franklin D. Roosevelt utilizó el gasto público para crear empleos y construir infraestructuras. Provisión de bienes públicos. Servicios esenciales como la educación, la salud y la seguridad son financiados con recursos públicos, lo que contribuye al bienestar general. La inversión en salud pública, por ejemplo, puede mejorar la calidad de vida y aumentar la esperanza de vida. Reducción de desigualdades. A través de transferencias y programas sociales, el gasto público puede ayudar a reducir la desigualdad y la pobreza. Programas de asistencia social y subsidios pueden proporcionar un nivel de vida básico a quienes están en situaciones de vulnerabilidad. Inversión en infraestructura. El gasto en infraestructura mejora la productividad y el crecimiento a largo plazo. Carreteras bien mantenidas, puertos eficientes y redes eléctricas confiables son esenciales para una economía moderna y competitiva. A pesar de sus beneficios, el gasto público también ha sido objeto de críticas y puede tener efectos negativos. Déficit fiscal y deuda pública. Un gasto excesivo puede llevar a déficits fiscales crónicos y un aumento insostenible de la deuda pública. Cuando el gobierno gasta más de lo que recauda en impuestos, debe financiar el déficit con deuda, lo que puede ser problemático a largo plazo. Eficiencia y corrupción. La asignación de recursos públicos no siempre es eficiente y puede estar sujeta a corrupción y mala gestión. Los proyectos públicos a veces son seleccionados no por su rentabilidad o necesidad, sino por intereses políticos. Desincentivos económicos. Altos niveles de gasto y tributación pueden desincentivar la inversión y el trabajo, afectando negativamente el crecimiento económico. Altos impuestos pueden reducir la rentabilidad de las inversiones y disminuir la motivación para trabajar más horas o crear nuevas empresas. El impacto del gasto público se analiza de diferentes maneras según la escuela de pensamiento económico. Keynesianismo. Los keynesianos argumentan que el gasto público es crucial para gestionar la demanda agregada y estabilizar la economía, especialmente durante las recesiones. John Maynard Keynes defendió el uso del gasto público para compensar la falta de demanda privada durante las crisis económicas. Escuela austríaca. Los austríacos, como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, critican el gasto público excesivo, argumentando que distorsiona los mercados, causa ciclos económicos y es menos eficiente que la inversión privada. Según ellos, el mercado libre es el mejor asignador de recursos. Monetarismo. Los monetaristas, como Milton Friedman, se centran en la estabilidad de la oferta monetaria y critican el gasto público financiado mediante la impresión de dinero por sus efectos inflacionarios. Ellos sostienen que la política monetaria es más efectiva para controlar la inflación que el gasto fiscal.
Nueva economía clásica, esta escuela enfatiza las expectativas racionales y argumenta que el gasto público no puede influir permanentemente en variables reales como el PIB y el empleo. Los nuevos clásicos creen que los individuos anticipan las políticas gubernamentales y ajustan su comportamiento, neutralizando los efectos del gasto público. Ejemplos históricos del impacto del gasto público. El New Deal en Estados Unidos. Durante la Gran Depresión, el gobierno de Franklin D. Roosevelt implementó una serie de programas de gasto público para estimular la economía y reducir el desempleo. Aunque estos programas ayudaron a mejorar las condiciones económicas, también aumentaron significativamente la deuda pública. Plan Marshall. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall fue un programa de ayuda económica financiado por Estados Unidos para reconstruir Europa. Este gasto público ayudó a revitalizar las economías europeas y establecer un periodo de crecimiento sostenido. Crisis de la deuda en América Latina. En las décadas de 1980 y 1990, muchos países latinoamericanos enfrentaron crisis de deuda debido a altos niveles de gasto público financiado con deuda externa. Estas crisis llevaron a severas contracciones económicas y ajustes estructurales. Casos recientes y actuales de gasto público. En tiempos más recientes, el gasto público ha jugado un papel crucial en la respuesta a crisis económicas. Crisis financiera de 2008. Los gobiernos de todo el mundo respondieron a la crisis financiera global con paquetes de estímulo fiscal para reactivar la demanda y salvar instituciones financieras. El rescate de bancos y estímulos fiscales masivos ayudaron a evitar una depresión aún más profunda. Pandemia de COVID-19. Durante la pandemia, muchos gobiernos aumentaron significativamente el gasto público para financiar programas de salud, transferencias directas a ciudadanos, y medidas de apoyo a las empresas. Esto ayudó a mitigar los efectos económicos de la pandemia, pero también aumentó los déficits fiscales y la deuda pública. El problema político del gasto público. El gasto público también tiene importantes implicaciones políticas. Una de las principales críticas es que puede crear una dependencia del Estado. Cuando los gobiernos ofrecen amplios programas de bienestar social, subsidios y otros beneficios, las personas pueden volverse dependientes de estos recursos, reduciendo su incentivo para buscar alternativas en el sector privado o emprender sus propios negocios. Ejemplos de dependencia. Países como Venezuela y Grecia han experimentado altos niveles de dependencia del Estado. En Venezuela, los subsidios a alimentos y energía han llevado a una situación donde una gran parte de la población depende directamente del Estado para su subsistencia. En Grecia, antes de la crisis de deuda, amplios programas de bienestar social y empleo público crearon una situación de dependencia que fue difícil de revertir. Esta dependencia puede tener efectos adversos, como menor iniciativa privada. Cuando las personas y empresas dependen del Estado para su sustento y éxito, puede disminuir la innovación y la productividad en el sector privado. La creación de nuevas empresas y la generación de empleos pueden verse obstaculizadas. Sostenibilidad fiscal. Los programas de gasto público pueden volverse insostenibles a largo plazo, llevando a crisis fiscales. Si los ingresos fiscales no son suficientes para cubrir el gasto, se genera un déficit que puede requerir financiamiento mediante deuda. Ciclos políticos. Los políticos pueden utilizar el gasto público como una herramienta para ganar votos, incrementando el gasto en periodos preelectorales y reduciéndolo después. Esto puede llevar a políticas fiscales inconsistentes y a una falta de planificación a largo plazo. Factores que influyen en el gasto público. Varios factores pueden influir en los niveles de gasto público en una economía. Ciclo económico. Durante las recesiones, los gobiernos tienden a aumentar el gasto para estimular la economía. Durante los periodos de expansión, pueden reducir el gasto para evitar sobrecalentamiento económico. Políticas públicas. Las decisiones políticas y las prioridades de gobierno determinan en gran medida en qué se gasta el dinero público. Los cambios en el gobierno pueden llevar a cambios en las prioridades de gasto. Presión social. Las demandas de la sociedad por mejores servicios públicos, educación, salud y seguridad pueden llevar a un aumento del gasto público. Las protestas y movimientos sociales a menudo presionan a los gobiernos para incrementar el gasto en áreas específicas. Disponibilidad de recursos. La capacidad de un gobierno para gastar está limitada por sus recursos fiscales. Países con mayores ingresos fiscales tienen más margen para gastar, mientras que aquellos con ingresos limitados deben ser más cuidadosos. El gasto público y la economía global. El impacto del gasto público no se limita a las fronteras nacionales, también tiene repercusiones en la economía global. Política fiscal coordinada.
Durante crisis globales, como la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19, ha habido llamados a una política fiscal coordinada entre países para maximizar el impacto positivo del gasto público. Los paquetes de estímulo coordinados pueden ayudar a estabilizar la economía global. Competitividad internacional. Los niveles de gasto público pueden afectar la competitividad de un país. Altos impuestos para financiar el gasto pueden hacer que las empresas nacionales sean menos competitivas en el mercado global. Deuda soberana. Los altos niveles de gasto público financiados por deuda pueden llevar a preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda soberana. Las crisis de deuda en un país pueden tener efectos en cadena, afectando a otros países y al sistema financiero global. Ejemplos de éxito y fracaso en el gasto público. Para entender mejor el impacto del gasto público, veamos algunos ejemplos de éxito y fracaso. Éxito en los países nórdicos. Suecia, Dinamarca y Noruega son ejemplos de países que han utilizado el gasto público de manera efectiva para mejorar el bienestar de sus ciudadanos. Estos países tienen altos niveles de gasto en educación, salud y servicios sociales, financiados con altos impuestos. A pesar de esto, han mantenido un alto nivel de competitividad y crecimiento económico. Fracaso en Venezuela. Venezuela es un ejemplo de cómo el gasto público descontrolado puede llevar a una crisis económica. El gasto excesivo en subsidios y programas sociales, combinado con una mala gestión económica, ha llevado a una hiperinflación y una crisis humanitaria. Desafíos en Grecia. Grecia enfrentó una grave crisis de deuda debido a altos niveles de gasto público financiado con deuda. Los programas de austeridad impuestos por sus acreedores llevaron a una recesión profunda y a un alto desempleo, lo que generó un debate sobre la efectividad y los límites del gasto público. En conclusión, el gasto público es una herramienta poderosa que puede tener efectos tanto positivos como negativos en la economía. Mientras que puede proporcionar estabilidad económica y bienes públicos esenciales, un gasto excesivo y mal gestionado puede llevar a problemas graves como la deuda pública y la dependencia política. Comprender el impacto del gasto público es fundamental para diseñar políticas económicas que promuevan el crecimiento y el bienestar sin sacrificar la estabilidad económica a largo plazo. Los ejemplos históricos y actuales muestran que el manejo prudente del gasto público es esencial para lograr un desarrollo sostenible y equitativo. Nos gustaría escuchar tus opiniones sobre este tema. ¿Crees que el gasto público es beneficioso o perjudicial para la economía? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre economía y finanzas. Hasta la próxima.